Muy buenos días de nuestros amigos de Mochila Perú. Estamos esta mañana en el diálogo América, Lenguas Originarias. Esta es una iniciativa para poder estar dialogando y reflexionando de lo que viene pasando en nuestro país. Les saluda Jenny Delgado, soy psicóloga y también a cargo, coordinadora de Mochila Perú. Está con nosotros nuestro invitado de esta mañana y de este diálogo es Luis Alberto Medina. Entonces queremos presentar a nuestro invitado y amigo. Él es investigador, traductor y docente quechua, certificado como docente bilingüe por el Ministerio de Educación, como traductor e intérprete por el Ministerio de Cultura. Así que con este conocimiento, Luis va a compartirnos y vamos a dialogar esta mañana. ¿Cómo estás, Luis, hoy? Hola, Jenny, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar contigo y poder compartir un poco de la experiencia y de nuestras lenguas originarias. Así es. Tuvimos algunos percances la semana pasada, pero reprogramamos justamente para estar hoy y estar en vivo para tener este diálogo, y para las personas que nos están acompañando y conectándose, siéntase libre de dejarnos comentarios que vamos a ir leyéndolas también y contestando sus preguntas en los próximos minutos. Así que vamos a empezar a hablar. Nosotros nos encontramos en América, ¿no? América, un continente que ha sufrido y venimos en esta historia de 527 años de la llegada de los europeos y las consecuencias que hubo para la población originaria. Entonces, hablamos de 5 siglos de resistencia, de alguna manera, porque las lenguas originarias que se encontraron aquí en el continente, pues eran una forma de vida de nuestros ancestros que tenía su cultura y estaba también demostrando su resistencia y la riqueza cultural. Ahora, la pregunta que queremos, Luis, nos puedas ilustrar también. ¿Cuántas lenguas aproximadamente se hablaban en el continente y cómo ha ido en este tiempo en la zona que luego nos encontramos, lo que es Perú? ¿Cuántas lenguas hablamos también aquí? Bien, Jenny, verás, a las lenguas que nos concierne hoy las conocemos de diferentes maneras. El nombre más vigente actualmente, por cuestiones ideológicas y también por tratar de aproximarse de una manera más objetiva, son las lenguas originarias de América. Antes se las conocía como lenguas aborígenes, como lenguas autóctonas, lenguas vernaculares y lenguas amerindias, ¿no? De hecho, en el ámbito académico todavía está vigente lo de lenguas amerindias. Entonces, nosotros vamos a llamarlas lenguas originarias de América. Estas lenguas en la actualidad superan las 600 lenguas, algunos hablan de aproximadamente 800 lenguas amerindias u originarias vigentes. ¿Qué significa esto? Que desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, por la Tierra del Fuego, la Patagonia, existen entre 600 y 800 lenguas amerindias o lenguas originarias. Quiere decir que son lenguas que estuvieron aquí desde épocas remotas y son las lenguas que encontraron cuando llegaron los invasores europeos, ¿no? Entonces, en el Perú, esta realidad es diversa. De hecho, hay países que son mucho más diversos lingüísticamente que nuestro país. De ellos, los que tienen mayor diversidad son Brasil y México, que superan las 260 lenguas originarias, ¿no? En el Perú, ¿cuántas lenguas originarias hablamos?
En el Perú tenemos 48 lenguas originarias debidamente registradas y debidamente estudiadas, con sus respectivos dialectos. No sabemos de algunas lenguas, todavía no están debidamente categorizadas, sobre todo algunas lenguas amazónicas, ¿no? Pero que hasta el momento hayan sido debidamente identificadas, registradas, son 48 lenguas, de las cuales la mayoría está en la Amazonía. En la Amazonía coexisten 46 lenguas. Por ejemplo, se me ocurre mencionar algunas: la lengua Huitoto, el Achuar, la lengua Machiguenga, Ashaninka, que es el más numeroso. Y en la parte de los Andes, en la parte de los Andes y la costa, hay que decirlo, porque no solamente es los Andes, tenemos las lenguas andinas. Y las lenguas andinas son principalmente dos ramas muy importantes, ¿no? La lengua quechua y la lengua aymara. Entonces, la lengua quechua está presente en casi todo el país, hay por lo menos 20 departamentos donde se habla este idioma. No solamente es en la sierra, en Cusco o en Ayacucho, como algunos podrían creer, está presente en casi todo el Perú. Y principalmente está presente en Lima, cosa que también solemos olvidar. Lima es el país, es la parte del Perú, la región peruana, donde estamos concentrados el mayor número de quechohablantes, y especialmente San Juan del Lurigancho es el distrito donde está la mayor cantidad de quechohablantes en el país, según el último censo del 2017. Y para terminar de responder tu pregunta, el quechua en el Perú, perdóname, el quechua se habla no solamente en el Perú, sino se habla en Ecuador, en Colombia, se habla en Chile, en Bolivia y en Argentina. Naturalmente el Perú es la región donde está la mayor parte de quechohablantes, y el resto de países pues tienen importantes presencias de ciudadanos quechuas. Sí, sí, esta información realmente es importante porque estamos partiendo desde, ¿no?, de una variedad enorme, de 600, 800 lenguas en el continente, y como Perú, en este caso, aloja 48, identifica 48 lenguas. Y esta información es tan importante porque para todos los que nos escuchan, es nuestra historia. Cada lengua, de alguna manera, está, y su resistencia, porque hasta la actualidad se sigue hablando, es una lengua viva, es una forma de resistencia de lo que hemos pasado, ¿no? De los siglos de imposición del idioma español. O para la zona donde está Brasil, el portugués, o en el norte, el inglés o el francés también. Entonces, mucha gente piensa, no, nosotros hablamos español y eso es nuestro idioma. Es un idioma impuesto, ¿no? Y ahí surgen muchas inquietudes y confusiones, porque mucha gente dice, bueno, mira tu apellido y hablas español. Entonces, lo lógico en esta persona es que habla un idioma que históricamente fue impuesto. Y si no sabemos eso, pues vamos a tener comentarios como, nosotros somos descendientes españoles, o otras realmente falsedades en las cuales nos vemos envueltos, y que tiene que ver luego con el mestizaje que hemos sufrido. Ahí también, Luis, tú nos dices, el quechua no solamente sale en Perú, que es otra también información importante, porque mucha gente dice, quechua es Perú. Recuerden, aunque estamos a los días de contando los 200 años de República,
tenemos que tener claro, las repúblicas son creadas, son creadas para luego tener proceso de independencia. Entonces se crean las repúblicas. Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia no existían antes, pero nuestros ancestros, la población originaria de la cual nosotros descendemos, sí. Por eso se está más enmarcado a nivel lingüístico que territorial, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante para aclarar. Entonces, Luis, ¿qué significa mantener vivas las lenguas originarias? Bien, como has señalado de una manera muy acertada, las repúblicas actuales son creaciones políticas. Sin embargo, las lenguas originarias estuvieron presentes en esta parte del globo desde épocas inmemorables, y lo que han hecho, lo que hicieron con las repúblicas es cercenar esas naciones, dividirlas, ¿no? Esto es una realidad que pasa en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en España están los vascuenses que están cercenados o separados entre el sur de Francia y el norte de España, y ellos son una nación y reclaman su nacionalidad, reclaman su autonomía, ¿no? De hecho, que han ganado muchas conquistas a tal punto que su lengua oficial es la lengua vascuense, ¿no? Y el español convive con el vascuense, pero como segunda lengua. Entonces, aquí en el país, por ejemplo, una lengua no solamente es un medio de comunicación. Una lengua es un vehículo cultural, es una forma de pensar, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de interrelacionarnos con los otros, y también una forma de interrelacionarnos con nuestro entorno, con el medio ambiente, con el mundo. Entonces, ser quechua, ser aymara, ser achuar, ser axaninca o huitoto, en nuestro caso, en América, ser azteca o ser maya, etc., significa que nosotros tenemos una manera diferente de percibir el mundo, una manera diferente de sentir, una manera diferente de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, a esto le llamamos cultura, ¿no? Entonces, ser quechua o ser aymara o de cualquier otra nacionalidad originaria significa formar parte de una colectividad con una ideología propia, con costumbres propias y, por supuesto, una lengua propia. Y como comentabas bien, la colonización es una forma de repente les va a sonar fuerte esta palabra, pero es una forma de castración, ¿no? Es una forma de mutilar lo que venía existiendo desde épocas remotas. Sin embargo, pese a todos los intentos de colonización que hemos tenido, nuestra lengua, nuestras culturas todavía siguen vigentes, están en plena resistencia en este momento, y ya es también tiempo de tomar conciencia colectiva para romper con esa colonización. Ya no tenemos que resistir, ya venimos resistiendo como 500 años. Es momento de descolonizarnos. Creo que es muy importante hablar también de ese tema. Sí, la descolonización es un trabajo enorme de reflexión histórica y luego de accionar, porque si no nos vamos a quedar solamente en la retórica. Yo creo que tú ahí nos vas a ilustrar luego qué acciones tenemos que tomar. Pero siguiendo esta conversación y respondiendo a lo que ha ido sucediendo en el país, en el último censo, cuando se habla de etnicidad, de alguna manera la gente demuestra un conocimiento y desconocimiento
de sus propias raíces, ¿no? El 60%, si no me equivoco, se declara mestizo. Y aquí viene algo muy importante y justo fue como pudimos conversar hace semanas atrás para poder tener este diálogo hoy. En mi caso, yo me considero descendiente de población originaria, descendiente de población quechua, y eso me da un significado mucho más profundo, personal. Históricamente, y ese es el reconocimiento que hay muchas personas se pueden identificar, no hablamos el quechua, quizás hemos nacido en la ciudad, nacimos en Lima o en otra ciudad, lejos de nuestros abuelos, abuelas. Entonces, tenemos esa castración, ese corte que de la lengua. Y luego por vivir en la ciudad, también de ciertas costumbres o conocimientos tan importantes en el trabajo con la tierra, que ya se dejó, porque según nosotros estamos civilizándonos para estar en la ciudad y vemos lo poco que nos sirve, porque en pandemias como esta, que todo el mundo está encerrado, necesitamos de la riqueza, ¿no? Que es el cultivar y tener tus propios alimentos, que es lo que la población originaria, campesina, sigue haciéndolo, ¿no? Ahí, ¿cómo podemos tener esta relación, ¿no? En mi caso, como descendiente de población originaria, y tú me contabas también tu propia identificación, si nos puedes decir aquí. Correcto. Lo primero que debemos hacer todos es formularnos una pregunta, una vieja pregunta, pero una pregunta que nunca pasa de moda y que es muy importante. ¿Quiénes somos? El hecho de responder a esta pregunta nos va a permitir avanzar como sociedad en muchos sentidos. Entonces, primero tenemos que identificarnos, autorreconocernos. Es decir, de dónde venimos, parte de qué somos. En mi caso, por ejemplo, esta pregunta me la formulé más o menos a los 17, no, ya a los 21, 22 años en la universidad. Llevábamos un curso que se llamaba Antropología, Introducción a la Antropología. Para los que no me conocen, estudié literatura como primera carrera y uno de los cursos muy importantes era literatura, Introducción a la Antropología. En este caso, el profesor, que era un antropólogo de apellido Wigovich, formuló una pregunta. Hablaba un poco de cómo es que los migrantes que venimos del campo a la ciudad, que era mi caso personal en ese aula, llegamos a la capital y luego hacemos todo lo posible para mimetizarnos con el entorno en el que nos desenvolvemos, en este caso en Lima. Y de esto, claro, no era la idea suya propiamente, de esto han hablado muchos estudiosos. José María Arguedas lo explica magistralmente en El zorro de arriba y el zorro de abajo. Entonces, ¿qué pasa? El que viaja del campo a la ciudad tiene que mimetizarse en su nuevo entorno. ¿Para qué? Para evitar la discriminación lingüística, para evitar la discriminación cultural. Es decir, tiene que imitar a los habitantes de esta nueva ciudad. En el caso de Arguedas, estaba hablando de Chimbote, ahora hablemos de Lima. Porque de otra manera no existías, simplemente eras el pobrecito, el serrano, el cholo que vino, pero si querías trabajar, si querías que de alguna manera te consideren, te tomen en serio o por lo menos te den una oportunidad laboral, tenías que vestir como ellos vestían, tenías que hablar el español. Mientras más pronto aprendías el español, más posibilidades tenías de encontrar un trabajo y por lo tanto comida y etc., ¿no? Entonces, este proceso todavía no ha terminado, está en plena vigencia, ¿no?
esto también es la continuación del colonialismo. Esta es una ideología, ¿no? Mucha gente dice que el colonialismo es un hecho histórico, un hecho político que ocurrió, que empezó en 1532, aquí en el caso nuestro, y que terminó en 1892, lo cual no es correcto, ¿no? ¿Cuánto es? Perdón, se me fue la fecha. La independencia de 1821, ¿no? Entonces, no terminó ahí. Esta ideología sigue pendiente, está vigente con mucha fuerza todavía. Entonces, para ir aterrizando, lo que tenemos que hacer es reconocernos, aceptarnos como somos. Entonces, yo me pregunté, el profesor, perdón, formuló una pregunta, dijo, cuando alguien pregunta, por ejemplo, yo voy a preguntar en este salón, dijo el profesor, ¿quién sabe quechua? Estoy seguro que nadie lo va a responder. ¿Por qué? Por la misma razón que acabamos de decir, la mimetización, la enajenación, por un tema de discriminación, por un tema de rechazo, de invisibilización. Entonces, yo me di cuenta de que ese profesor, obviamente, sin proponérselo, me estaba hablando directamente a mí y a mucha gente como yo. Entonces, yo levanté la mano y le dije, aquí tiene a uno que habla quechua, usted está equivocado, ¿no? Y fue ese el momento, el punto de partida para reconocerme como quechua. Porque, claro, ahí me pregunté, ¿yo quién soy? Soy hispanohablante, soy quechua, soy indígena, soy mestizo, ¿quién soy? ¿Soy blanco? ¿Quién soy? Entonces, en ese momento yo recuperé mi identidad. Yo era un individuo, un sujeto quechua, mi cultura era quechua, entonces yo era un indígena quechua, ¿no? A pesar de que muchos me digan, no, pero tienes, no sé, tienes barba, o no vistes con chullo, o andas, cuando estás en el trabajo andas bien alterno, o tienes un carro, indistintamente de lo que tenga y de qué otras lenguas hable, porque yo hablo español, hablo quechua, un poco hablo portugués, ¿no? Algo de inglés, indistintamente de qué lenguas hable o cómo vista o qué tenga o qué no tenga, sigo siendo un sujeto quechua. Mi cultura sigue siendo quechua, mi lengua sigue siendo quechua. Entonces, es muy importante esto porque desde el Estado muchos grupos están disminuyendo, invisibilizando a las comunidades indígenas por este hecho que acabo de comentar, ¿no? Entonces, muchas veces deslegitiman las protestas, las luchas, los reclamos de los pueblos originarios por el simple hecho de que alguno de sus miembros tiene un carro, por ejemplo, o de que ellos, por ejemplo, tengan acceso a internet o tengan casas bonitas. Es decir, el tener ciertas cosas no nos elimina, no nos quita lo que somos. Seguimos siendo nativos originarios. Y quería terminar con esto. Me dice, no, tú eres mestizo. Perdóname, el mestizaje es el camino seguro a la desaparición, a la invisibilización. Entonces, esto no es nuevo tampoco. Esto surgió en 1800, a mediados de 1800, con la ideología, el racismo científico, ¿no? Donde pretendieron blanquear precisamente a los indígenas, cruzándolos con europeos. De hecho, en Argentina esta práctica lo llevaron de manera brusca, casi al punto de desaparecer la población indígena. En Europa, perdón, en Estados Unidos, en Canadá lo llevaron a cabo. Aquí en el Perú, de alguna manera, también tuvieron esas ideas muy fuertes.
y es lo que estamos haciendo ahora, pero de manera más sutil, ¿no? Claro, y ahí tú nos ilustras, Luis, cómo este proceso, ¿no? Para ir el tema de mestizaje, si bien es cierto, o sea, todos los grupos humanos tienen un mestizaje, sería loco pensar que solamente es entre europeo y población originaria, que es lo que realmente se predica de Perú, somos mestizos. Entonces se queda ahí sin reflexionar qué significa. Todos los grupos humanos tienen un mestizaje, que claro, sea con europeo, sí, con indígena, es diferente. Sí, correcto. Hay mestizos asiáticos, hay mestizos africanos, hay mestizos europeos. El mestizaje está en todas partes, pero en nuestro caso, en nuestra región, el mestizaje es una cuestión más bien, lo están pintando como una identidad racial, como una identidad cultural, y no es así, no pasa más allá de lo racial, pero por más que uno tenga un tono de piel más claro o menos claro, lo importante son las raíces. Las raíces son importantes. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Nunca vamos a dejar de ser lo que somos, es decir, indígenas, ¿no? Y si hemos sido parte del mestizaje, entonces, ¿qué somos? Lo que somos es, así como hay afrodescendiente, lo que somos es indígena descendiente. Entonces, si nosotros nos reconocemos en lugar de mestizo, o mucha gente dice, yo soy marrón, esa es una barbaridad que rechazo enérgicamente. En lugar de hablar de mestizaje o de marrón, o en lugar de reconocernos cholos, porque hay gente que dice, somos todos cholos, adoptando los patrones de discriminación racial, reconozcámonos indígena descendientes. De esta manera estamos más cerca a nuestros ancestros, más cerca a lo que realmente somos. Exactamente. Tú lo has explicado muy claro, resume muchísimo estos años, ¿no? En los cuales mucha gente, al identificarse como mestizo, piensa que es un nuevo grupo, es un grupo humano que es entre europeo y población originaria, y hasta se identifica como eso es Perú, cuando la población originaria está desde Alaska hasta Tierra de Fuego en el sur, y no tiene nada, o sea, y el mestizaje se dio forzado muchas veces, por abuso también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando esto. Tendríamos que analizar un poquito más profundamente qué cosa estamos queriendo lograr o qué queremos mostrar a los demás. El ejemplo clarísimo que nos dices, los afrodescendientes, ellos no tienen ningún reparo, soy afrodescendiente y conocen y están orgullosos de sus raíces. ¿Por qué la población originaria, su descendencia, tenemos un problema ahí? Y tiene que ver con ese, es que tienes que ser blanco, ¿no? Estas palabras como vas a mejorar la raza. Entonces, como un sueño que venimos cargando 500 años, para que, no sé, que entre 500 años más, algún día alguien se confunde y piense que eres, no sé, europeo. Pero esa es y realmente es un sueño creado justamente por la violencia que se ha sufrido, tú mismo has compartido, y estamos en recuperación, porque la violencia hacia la población originaria, el robo de tierras, la esclavización, que mucha gente no quiere hablar, pero la primera esclavización en América fue de nuestros ancestros. Correcto. Los africanos llegaron 100 años más tarde, y también han sufrido el dolor, y siguen sufriendo el dolor de esta historia. Todo eso ha hecho que se le menosprecie la población originaria, y es tiempo de acabar esto. Seguir con estos discursos racistas, y ya para las personas que nos están viendo durante esta media hora,
Estamos conversando con Luis sobre las lenguas originarias, pero también su resistencia de 500 años. Vamos a ir ahora a comentar, quizás en los próximos minutos, lo que sucedió en estos días sobre la publicación de esta muchacha Vania Torres, si no me equivoco, y esta caracterización que ella dice hacer, y después jugando con un poco con maquillaje, pero luego con el desmaquillador para volver a ser lo que es el sueño, ¿no? Impuesto, y está ahí sembrado para mucha gente, o sea, porque hay un mensaje claro, es, si eres de este color, puedes ser luego de ese color, y ella se representa como ese modelo. Sí, correcto. Lo que Vania Torres ha hecho ha generado polémica, lo cual es bueno porque quiere decir que hay una conciencia colectiva cada vez mayor con respecto al discurso racista, ¿no? Recordarás, Jenny, que mientras estuvimos en la educación básica regular, es decir, en el colegio, de estos temas no se hablaba. No sé si tú recuerdas alguna clase hablando sobre discriminación, hablando sobre racismo, hablando sobre diversidad lingüística, cultural. No recuerdo ninguna clase en la secundaria en la que se me haya hablado de estos temas, ¿no? Por el contrario, nos hablaban del quechua para decirnos que no se debía hablar, ¿no? Para decirnos que si queríamos trabajar había dos metas muy puntuales, ¿no? En mi época. En la época de mis abuelos había otra meta. En la época de mis abuelos la meta era que el niño termine por lo menos la primaria completa y hable español, ¿no? Y antes de eso la meta era que por lo menos sepa firmar su nombre. Eso era la alfabetización en el país, ¿no? Entonces, en la época de mis abuelos, la meta era que terminen por lo menos primaria completa. En mi época, la meta era que por lo menos terminen secundaria completa, porque para encontrar trabajo, eso es lo que pedían como requisito mínimo, secundaria completa. Y en todo ese proceso de educación pública, nunca se habló de estos temas que estamos tocando ahora. Entonces, ¿qué pasa con Vania Torres? Vania Torres, pues, es también es heredera de esta ideología racista. Posiblemente su intención no fue discriminar, y ese es el racismo más peligroso, porque hay dos tipos de racismo. Hay un racismo evidente, patente, que es ese que se manifiesta de manera directa con respecto a aquel que consideras inferior a ti. Entonces, el racista, que se autorreconoce como racista, es el que te dice cholo, serrano, indio y otros calificativos por el solo hecho de ser diferente o de venir de cierta parte o de tener una lengua o un color de piel. Ese es el racista evidente, patente. Hay un tipo de racismo que es el racismo, un racismo inconsciente. Es un racismo que no se ve, que no se oye, que no se visibiliza, ¿no? Entonces, Vania Torres dice que se pintó y todo esto para representar a una mujer andina, ¿cierto? Entonces, desde su percepción, desde su razonamiento, lo que ella está haciendo puede ser totalmente inocente, puede ser arte, puede ser o hasta gracioso, podría resultarle, pero de manera, esto lo explica bien el psicoanálisis, en el subconsciente o el mensaje subyacente es ese mensaje que no se dice, pero que se está transmitiendo. ¿Cómo es la mujer andina? Ahí la ha caracterizado según sus percepciones. Para ella, la mujer andina es fea, está llena de arrugas, es sucia, no sé. Entonces, obviamente para ella, la mujer andina es esa que se parece a la paisana Jacinta,
porque el personaje que ella creó no se parece a la mujer andina, se parece a la paisana Jacinta. Entonces, que quizás es posible la única persona andina que ella ha conocido. Porque ahí viene, o sea, falta de justificar, pero ella se identifica como europea descendiente. Ella no se identifica como población originaria ni andina. Entonces, ella está haciendo lo que sus ancestros han hecho por 500 años a nosotros. Burlarse del color de piel, burlarse de la gente, burlarse. Y porque también termina, ¿no?, usando una crema. Ese mensaje creo que fue el que colmó el vaso, ¿no? Si hubiera sido un acto privado, seguramente pues no hubiera pasado nada, pero ya es al momento de publicar en las redes sociales, ya deja de ser un acto privado, es un acto público. Y ese mensaje de limpiarse con una crema que supuestamente blanquea, que no recuerdo de dónde viene, es un mensaje repetitivo, ¿no? El año pasado tuvimos un candidato al Congreso que le regaló un jabón a otro candidato ¿para qué? Ah, claro, como este otro candidato es de tez oscura, ahí está el estereotipo. La gente de la sierra es sucia. Entonces, ese jabón, límpiate, báñate. Recuerdo mucho las propagandas de los años 90, ahora no veo no veo televisión desde el 2005, no sé qué propagandas hay, pero cuando veía, recuerdo los jabones blanqueadores, ¿no? Para tener la piel blanca. Recuerdo las cremas blanqueadoras, una de ellas era la concha de nácar, no sé si lo recuerdas, pero en los 90 lo veía a cada rato en las redes, en los comerciales de la televisión nacional, ¿no? Para blanquear la piel, ¿no? Para quitar las manchas. Esas manchas ¿qué eran esas manchas? Esas manchas eran la herencia indígena, ¿no? Entonces, sin decirlo, ¿qué nos estaba diciendo? Blanquéate, ¿no? Así es. Entonces, esto que tú llamas la supremacía blanca es pues la continuación de la ideología colonial que nos está empujando hacia un lugar que voy a llamar el limbo del mestizaje, donde uno ya deja de ser, deja de existir, ¿no? Entonces, las poblaciones creo que están los europeos nativos, están los africanos nativos, están los americanos nativos. Hasta ahí todos estamos muy bien. A los americanos nativos los conocemos como indígenas, originarios, antes los llamábamos, o lo llamaban indios. Ahí estamos. Y luego están los descendientes, ¿no? Están los europeos descendientes, los afrodescendientes y los nativoamericanos descendientes, que es lo que somos la mayoría de nosotros en estos momentos. Entonces, ¿dónde queda el mestizaje? No está el mestizaje en este mapa racial. Es el discurso perfecto para desaparecer a toda una colectividad que tiene una cultura, una lengua, una tradición y obviamente derechos, que son muy importantes reivindicarlos, ¿no? Uno de estos derechos son los derechos lingüísticos y los derechos culturales, de los que también tenemos que hablar. Sí, entonces, nuevamente para las personas que nos están viendo, estamos hablando sobre lenguas originarias y ese tema nos lleva a reflexionar sobre el mestizaje. Si bien es cierto, se nos enseñó para poder borrar nuestros ancestros o nuestras familias y tener una mirada a lo que podría ser, ¿no? Si es que tú te mezclas y vas mejorando la raza, eliminas lo que hay detrás y te conviertes en algo que tampoco nunca será reconocido, es europeo. O sea, nacido en América, tú nunca vas a ser europeo, pero el deseo que luego surge con esta idea de ideología de la supremacía blanca, que se está hablando muchísimo ahora, es el deseo de ser blanco. No importa
dónde has nacido, pero tienes que ser de piel blanca y cuan más blanca es mejor, por eso los productos, los jabones y las cremas, y luego el pelo, que también, o sea, cada vez se va haciendo este deseo de parecerse a otra persona, ¿no? Entonces el color de piel y la forma, luego como hablamos, entonces matar, ¿no? Y hay una frase que usaron los ingleses en su proceso de genocidio, muy parecido con lo que hicieron los españoles y los portugueses, porque era un plan europeo traído hacia América, era mate el indio, salve el hombre. Era decir, corten el cabello, ponte vestimenta de esa época, quizás saco, corbata, pantalones, y mira, ahora eres una persona civilizada, ¿no? Saca la pluma, saca esto, y esto vas a hacer, ¿no? Y detrás de eso era dejar tu cultura, tu idioma, tu religión, la fe que tenías, la historia ancestral y matar para que las nuevas generaciones no tengan nada más que enseñar lo que el colonizador ha impuesto. Y si somos honestos, los que lucharon por la independencia de Europa fueron los mismos nietos de los que vinieron a colonizar. Los que asumieron el poder durante las repúblicas fueron los mismos nietos de los europeos. Ya después se implanta el proceso democrático de votación. Mucho después, digamos, estamos hablando de 100 años últimos, donde se implanta el proceso democrático y las votaciones para elegir el candidato. Pero al inicio fue a dedo, digamos, quién tiene más poder, quién tiene más tierras. Y esos siempre fueron los mismos, es decir, europeos descendientes. Es correcto. A este grupo que estuvo al poder se le llamaron la República Aristocrática, ¿no? El Perú vigente, el Perú actual, es jovencito. El Perú actual empezó con Velasco. Sí, antes de Velasco, la República Aristocrática se camufló de diferentes maneras y creo que Velasco rompió con esa República Aristocrática que consistía justamente en elegir a dedo al que iba a legislar, al que iba a gobernar una nación, ¿no? Entonces, el Perú de hoy, donde podemos hablar libremente, sin importar nuestra condición social, sin importar nuestra condición racial o cultural, ese es el Perú que nació con Velasco Alvarado, mal que bien, ¿no? Porque antes de eso no teníamos derechos, no existíamos para la República, no había derechos para nosotros. Entonces venía alguien y decía, oye, indio, hazme esto, aquello, serrano, uno agachaba la cabeza y se acabó, no había más. Y si reclamabas, eras azotado o encarcelado, porque al fin no teníamos acceso ni siquiera a la justicia y mucho menos a la educación, ¿no? Ahora estamos hablando un poco de educación, de justicia, estamos hablando de derechos lingüísticos, derechos culturales, pero estamos todavía en proceso de seguir mejorando porque esto todavía no ha terminado, recién está empezando, ¿no? Y ahora también. Están en una vitalidad porque justamente nacen con estas nuevas generaciones. Claro, y ahí tú mencionas algo importante que no se quiere hablar, y yo recuerdo de niña haber preguntado en la escuela, porque claro, estamos hablando del proceso de invasión, luego de los virreinatos, y mi pregunta honesta fue, ¿y nos esclavizaron entonces? Y me acuerdo del profesor de historia, es como, no, a nosotros no nos esclavizaron, a los africanos. Y desde ahí, yo tendría 7 años, 8 años, o sea, realmente era una reflexión de ese tiempo, pero después históricamente, si uno realmente revisa qué eran las haciendas, ¿no? que organizaron los españoles, los ingleses pusieron plantaciones y era dividirse la tierra entre la gente más poderosa
se dividía la tierra, pero la tierra no estaba vacía, como siempre están repitiendo, como que aquí no hubo nadie, o después del genocidio todos murieron. No, había gente, se dividía la tierra y eras dueño no de la tierra, sino de todos los que estaban dentro. Entonces, Así ahí era. había familias que era la población originaria, nuestros ancestros, viviendo ahí y tenían que servirle al patrón, al hacendado, que era dueño, y tenían que trabajarle la tierra y les daba para las justas la comer y tenían ellos quizás su pequeño huerto. Y no estoy hablando a una historia escrita por otro, estoy hablando de mi propia familia. O sea, trabajar en la hacienda es solamente tener para comer. Entonces, esa desconexión con nuestra propia historia, para los que hemos nacido luego en la ciudad, ya pensamos que de ahí nacen, somos, y la ciudad es, nosotros somos el producto de esa ciudad, es erróneo. Nosotros somos producto de esta colonización y las migraciones. En tu caso, Luis, tú nos hablaste de tu propia migración hacia la ciudad para estudiar. En mi caso fue de mi padre, porque él es el que primero que regresa o de alguna manera llega a Lima y hace la migración. Entonces, ahí vemos qué importante es conocer nuestra historia. Pero regresando al tema de nuestras lenguas, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera fomentar que nuestras lenguas se hablen, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar que también estén presentes en los espacios públicos? Correcto. Bueno, creo que hay muchas tareas pendientes. Te comentaba hace un momento que en estos días, en los últimos 3, 4 años, las lenguas originarias están cobrando una vitalidad nunca antes vista. Para mí es una tremenda felicidad que la mitad de mi comunicación ahora es en quechua y la otra mitad es en español. Ahora lo puedo hacer. Hace 5 años atrás mi comunicación era exclusivamente en español porque casi nadie se atrevía a hablar en quechua. Tú ves las redes sociales y ves una diversidad. Hay gente hablando en las redes sociales en quechua, hay gente hablando en aymara y espero que sea también que estén hablando en las lenguas amazónicas, que todavía no he visto algo más que algunos programas del Estado, pero más allá de eso no lo sé, pero espero que haya toda una colectividad hablando sus lenguas en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras lenguas estén vigentes? ¿Cómo hacer? Mucha gente habla de preservar las lenguas. Perdónenme, las lenguas no son piezas de museo para preservarlas. No, las lenguas no son para preservar. Las lenguas tienen vigencia, las lenguas existen, las lenguas persisten en el tiempo por un solo hecho. Y ese hecho se llama el uso de la lengua. Entonces, queremos que nuestras lenguas sigan vigentes, queremos que nuestras lenguas persistan por siempre y que nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos las sigan hablando, pues la única salida para esto es hacer uso de nuestras lenguas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñar nuestras lenguas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es un caso. Otro caso, y esto lo digo con cierta tristeza porque también me atañe personalmente. Tengo aquí en Lima a mis parientes cercanos y lejanos, a mis paisanos, le llamo paisanos a los que son de mi pueblo. Por ejemplo, ellos llegaron a Lima y no hablan más el idioma. Lo saben, pero no lo hablan más. Entonces, no los veo en las redes sociales hablando el idioma. Entonces, a ellos y a todas las personas que tienen la lengua, porque la aprendieron de sus padres, porque la aprendieron en sus comunidades y luego vinieron a las ciudades como Lima, hagan uso de su idioma, visibilicemos el idioma. Entonces,
¿Cuáles son los beneficios de hacer uso de un idioma? Es que visibilizamos el idioma. De esta manera hacemos que otras personas, al escucharla, digan, oye, qué interesante, también quisiera aprender. Y de hecho hay muchísima gente que ahora está aprendiendo el quechua. Ayer nomás leía un reportaje de una profesora de Abancay que dio clases virtuales en la Municipalidad de Lima durante unos 3 meses y más de 97,000 personas se han conectado a esas clases, ¿no? Aunque yo no sé si se trata de las mismas personas una y otra vez durante los 3 meses, creo que fue así, o es que hubo una clase con más de 97,000 contactados, eso no lo sé, porque la información que leí está más o menos, es un poco, no está muy clara, pero da la idea, ¿no? esa cifra es impresionante. Entonces, para que nuestros idiomas se sigan hablando y persistan en el tiempo, tenemos que hablarlo nosotros, visibilizarlo de las diferentes maneras, no solo en nuestra casa, sino Lima debería ser una de las ciudades más cosmopolitas lingüísticamente hablando. En Lima debería escucharse como rutina, como hecho cotidiano, el quechua, el aymara, las lenguas amazónicas, y sin embargo no es así. Eso nos está faltando. Y el otro tema es que tenemos que como colectividad, tenemos que crear necesidad en la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Para los que no conocen también, hace algún tiempo, en más de una ocasión, cuando me llaman de estas empresas para ofrecerme sus maravillosos productos, promociones, préstamos bancarios, al sentirme acosado por este tipo de llamadas sin autorización, en más de una ocasión con un banco en dos veces y con una empresa telefónica 2 veces, fue hacer uso del quechua, ¿no? Entonces, me llamaban para ofrecerme un producto y yo les contestaba en quechua, desde el hola hasta el adiós, ¿no? ¿Y qué te decían? La conversación duraba más o menos 2 minutos y en estos 2 minutos, por lo menos en más de una ocasión, la que me estaba llamando, por lo menos, o hablaba quechua o si no lo hablaba, por lo menos entendía porque hubo comunicación. Entonces, una cosa muy simpática fue, no simpática, una cosa muy llamativa fue decirme, señor, páseme con el señor Luis Medina. Porque tú te debías llamar ¿cómo? Sí, Exacto, ¿qué estaba pensando también, no? El tema de, ¿quién es el señor Luis Medina que debería hablar español? Quechua hablante, ¿quién era yo? ¿El empleado? ¿El abuelo? ¿El papá? ¿Quién era yo? Porque para esta señorita, yo, quechua hablante, no era el señor Luis Alberto Medina. Entonces hay un momento en que me dice, señor, por favor, hable español o si no, páseme con el señor Luis Alberto Medina. Entonces, eso es fatal, ¿no? Claro, porque la identificación de ella hacia ti era que tenías que hablar una lengua o que tenías que referirte a esta, y eso es la colonización. Habíamos estado hablando, ¿no? La colonización no ha terminado, es un hecho histórico, pero en estos últimos minutos estamos tratando de ir construyendo qué acciones tenemos pendientes o tenemos que actuar. Y hay una pregunta de Renzo Juárez que dejó, dice, felicitaciones al profesor Medina por su presentación. ¿Cómo revitalizar el quechua y otras lenguas originarias en las escuelas? Pasa por un tema de voluntad política, su pregunta. Así es correcto. Yo creo que sí, la voluntad política es muy importante y también es la conciencia colectiva. Recuerden que ambas situaciones van de la mano, haciendo una sinergia. Puede haber mucha voluntad política. Velasco Alvarado la tuvo. Velasco Alvarado implementó la enseñanza o el aprendizaje de quechua en todos los centros educativos a nivel nacional.
bueno, fue una voluntad política fallida también porque, claro, hay gente a la que no le interesa y no podemos obligarle tampoco, ¿no? Y la otra parte es la conciencia colectiva. Yo creo que es la parte más poderosa. Mientras, mientras no haya conciencia colectiva, cualquier voluntad política fracasa. Y la otra es, hay conciencia colectiva y no hay voluntad política, pero la conciencia colectiva puede exigir a la política que implante educación. Yo creo que la educación en lenguas nativas debería ser obligatoria en las comunidades nativas, donde sí o sí, hay gente hablante y tiene el derecho de ser educado en su propia lengua, sin dejar de lado el español. Sería una educación en quechua y con el español como segunda lengua. Ese es un caso. El otro caso sería, por ejemplo, hace poco lancé la idea y mucha gente la cogió a bien. Deberíamos como colectivo exigir un medio de comunicación exclusivamente para lenguas originarias, porque lo que estamos teniendo ahora en TV Perú son media horita de Aymara, media horita de Quechua. ¿Qué es esto? Es una migaja todavía muy... presentada de muy mala manera. ¿Por qué? Un horario restringido y peor todavía, querían patearlo a las 4 de la mañana con la intención de deshacerse de estos programas. Entonces, debería haber un medio de comunicación público exclusivamente para las lenguas indígenas o para lenguas originarias. De esta manera no tendríamos que estar peleando media horita para escuchar nuestra lengua. Entonces, a fin de cuentas, lo que corresponde es visibilizar nuestras lenguas originarias de diferentes maneras, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra interrelación, en las redes sociales, crear necesidad en las empresas públicas y privadas, exigir nuestros derechos lingüísticos en los servicios públicos. El Estado tiene que garantizarnos la atención en lenguas originarias porque es nuestro derecho. No somos románticos, no estamos soñando. Este es nuestro derecho porque es lo que nos corresponde. ¿Quiénes somos nosotros? Somos quechuas, somos aymaras, somos nativos amazónicos. Estuvimos aquí desde siempre. Aquí se fundó la república somos también nosotros. Entonces, la república no es una república hispana o castellana, es una república que se fundó en la base de esta diversidad de culturas. Entonces, es nuestro derecho, tenemos que ir a por más, como decimos ahora, ¿no? Sí, realmente tus palabras son... llaman la atención, quizás para muchos sea la primera vez que están escuchando un discurso así, pero esto se viene forjando por décadas, viene siendo un deseo, una reflexión de las nuevas generaciones que están teniendo educación, se sienten empoderados para hacerlo, no hay marcha atrás para los que estén dudando de que va a pasar o no va a pasar, porque se está construyendo. Ya Luis nos está diciendo, él también se está comprometiendo, y no solamente son un poquito de personas, realmente estamos viendo muchas más personas comprometidas de aprender el idioma. Yo soy una de ellas, realmente no saberlo, no haber tenido el contacto de una manera víctima también de toda esta colonización que nos arrancó de raíces. Pero seguimos aquí y somos una población descendiente y tenemos que respetarla y tenemos que trabajar en conjunto. Eso es lo más lindo de alguna manera y que conectamos muy bien con Luis, porque esto es de todos y todas. No solamente vamos a dejar el trabajo. No, bueno, la gente que habla el quechua, bueno, ese es su problema, ¿no? A ver si les dan la televisión en sus programas y enseñanzas, sino que es nuestra tarea también.
si es que alguien honestamente se identifica con la población originaria, tiene que también sumarse a esta resistencia y lucha para lograr estos derechos. Para los que no, para los que tienen una ancestralidad diferente, europea, tiene que reconocer que está, como dijo Luis, en un territorio donde el cual la población originaria sigue viva y tiene que respetar, ¿no? Así como uno va a vivir a otro, y tiene derechos, y si uno va a otro país, y vamos a Francia y queremos, no, yo en Francia hablo español porque yo quiero hablar español, no, a veces hacemos ese tipo de cosas, sabemos con quién las hacemos, ¿no? Porque ahora decimos a la población originaria que tiene que hablar el idioma del colonizador. O sea, hemos dado vueltas realmente sobre el tema de derechos y tenemos que reflexionar sobre eso. Yo creo que hablar desde un inicio de que la República se fundó en tierra quechua, aymara, xánica, o sea, creo que es un buen inicio para empezar esta reflexión. Sí, correcto, Jenny. Quería agregar también, tenemos derechos y pagamos impuestos. No pagan impuestos solamente los que hablan español. Pagamos impuestos todos aquellos ciudadanos que estamos inmersos de una u otra manera, a través de el IGB o directamente como el impuesto a la renta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente dice, ¿para qué vas a gastar recursos en una lengua que ya está desapareciendo? La salida es que todo el mundo se castellanice. Perdóname. Tú pagas tus impuestos y yo también las pago, no la pagas tú solo. Entonces, como yo pago impuestos, como la sociedad de quechuas pagan impuestos, tenemos derecho a exigir que se nos atienda en nuestras lenguas. Otro tema, ¿dónde están las grandes empresas mineras? Dicen que el Perú es un país minero. Perdóname, están en nuestras comunidades, en nuestras tierras. Muchas veces nos han expropiado, nos han paleado, nos han gaseado, nos dejan contaminado todo. Sí. Y no pueden decir simplemente que no hay recursos o para qué gastar recursos en algo que, según esta visión colonizadora, no vale la pena. Entonces, hay mucho que hacer. Yo invito a todas las personas que se animen a estudiar el idioma quechua, porque es el primer paso para recuperar nuestra ciudadanía, para recuperar nuestra ancestralidad, para recuperar y acercarnos a nuestra cultura, ¿no? Alguien me dijo hace poco, abracemos nuestras culturas, es decir, identifiquémonos y abracémonos a nuestras culturas. Si tus abuelos, tus padres, tus tatarabuelos hablaron quechua o aymara o cualquier otra lengua y tú ya no la hablas, estás a tiempo, puedes recuperar esto que te negaron, porque si tú no lo hablas ahora, significa que en algún momento te lo negaron. ¿Por qué te lo negaron? A causa de la ideología de colonización. La colonización, ¿qué es lo que empezó, como te decía, con la llegada de los europeos y todavía no ha terminado? ¿Qué es lo que se propone? Se propone una idea de Estado homogéneo donde todo el mundo hable español y todo el mundo apunte hacia una sola dirección, sin reclamar ningún otro derecho más allá de eso que implica la castellanización. Entonces, si desean hablar quechua, pueden contactarse conmigo. Tengo algunas propuestas para ustedes con respecto a la enseñanza del quechua a distancia, ya sea de manera personal o a través de una institución. En este caso, pueden contactarse conmigo como Luis Alberto Medina. Estaré encantado de atenderles, de sugerirles textos, de orientarlos. Pero el primer paso, lo repito, para recuperar nuestra ancestralidad, nuestra identidad, es acercarse a esta a través de el quechua, que es un portal que nos permite entrar a un mundo del que nos han sacado a la fuerza, contra nuestra voluntad.
Sí, aquí hay algunos comentarios. Realmente existen leyes, dice, ¿no? Por ejemplo, Eugenio Fidencio dice, existen leyes normativas para valorar el quechua, pero falta hacer uso de los derechos también. Es cierto, porque si no nos educamos no sabemos que existen y los que están en el poder no nos van a hacer recordar, ¿no? Tampoco nuestros derechos. Luego, Julio Collado Palacios nos dice en el artículo 2 de los derechos fundamentales de la persona, la Constitución Política nos dice que reconoce que todo ciudadano tiene derecho a identidad étnica. O sea, en documentos tenemos grandes avances, pero en la práctica todavía tenemos un camino por recorrer. ¿Cuánto conocemos de estos derechos y cómo los ejercemos? Entonces, muchas gracias, Luis. Esta ha sido una introducción hace reconocimiento de nuestras lenguas originarias, una introducción de historia para los que no estaban quizás en conocimiento de lo que hemos pasado estos años. Sé que las nuevas generaciones tienen una tarea enorme y la idea es ir juntándonos, ¿verdad? Ir armando estos espacios para dialogar, para poder reflexionar y tener acciones concretas. Entonces, yo voy a invitar luego a Luis que cuando terminemos pueda luego también leer los comentarios en su pantalla y contestar algunas preguntas que se han dejado. Entonces, de esta forma seguimos en el diálogo, terminamos esta transmisión, pero prometemos continuar con estos diálogos de resistencia, estos diálogos de reflexión importantes para nuestro país. Así que muy buenas tardes para todos y para los que nos están viendo, pueden compartir el video, denle compartir desde Mochila Perú y nos pueden seguir dejando sus comentarios. Hasta luego. Chao, gracias Jenny y chao con todos. Espero que estas ideas les haya servido bastante para recuperar la conciencia. Nos vemos pronto. Sí.